Bien amigos, ya estamos de regreso. Miren qué bonito que ha quedado con todo su borde blanco, ya las trabillas cerradas, los hilos perdidos. Entonces ahora vamos a empezar con la parte 3D de nuestro proyecto. Lo primero que vamos a hacer van a ser las tiras que van a conectar esta franja del globo con el canasto. Bien, yo las voy a hacer del mismo color que esta franja de acá, o sea que es de ese color azul. He hecho, por ejemplo, una cadena de 38 cadenetas. Ya dependerá de lo flojo o de lo apretado que ustedes dejan la cantidad de cadenetas. Yo con 38 cadenetas llego más o menos a lo que quiero. Entonces lo que tenemos que hacer son dos tiras, una para acá y otra para acá. Bien, y coserlas ahí. Entonces lo que hacemos es cerramos acá, tenemos 38, cortamos el hilo. Bien, acá cerramos. Recuerden siempre de dejar hilos largos para poder coser las piezas a nuestro tapiz. Ustedes ya deciden si esto lo quieren pegar con silicona o lo que sea. Yo la verdad que prefiero que esto quede como suelto ahí. Por supuesto sujeto de los extremos, pero con esta parte suelta. Entonces simplemente esto lo pasamos para atrás. En esta parte de acá. Y lo vamos a coser. Perdón por el ruido de fondo. Bien, y lo vamos a coser perdiendo el hilo. O sea, recuerden que para perder el hilo nos metemos por 4 o 5 puntitos en un sentido. Que esto quede ahí bien tirantito y derecho. Y luego nos metemos en sentido contrario. Y ya con eso se pierde el hilo. Y lo mismo hacemos aquí en el extremo de la canasta. Obviamente la canasta es de color castaño y esto es azul, y habíamos hablado de que en principio perder los colores dentro de los mismos colores. Obviamente en este caso no puede ser. Bien, pero no nos hacemos un problema por eso. Busquemos sí que la tira quede derecha, es decir, que no se tuerza. Y venimos por el lado de atrás por puntos contiguos, 4 o 5 puntitos en un sentido. Bien. Retrocedemos esos mismos puntitos. No tironeamos acá para que no se abra hueco. Y pasamos de vuelta por acá sin tironear ahí demasiado, y ya cortamos y con eso ya está. Bien, entonces así nos queda ya el tirante de nuestra, que une nuestro canasto con nuestro globo. Bien, entonces vamos a hacer lo mismo de este lado de acá. Esto lo tenemos que hacer antes de lo que les voy a pasar a explicar ahora, bien, que va a ser el tema de esta guirnalda de volados. Bien, que después la guirnalda de volados viene viene acá encima. Bien, viene acá encima. Entonces por eso necesitamos que la cuerda esté cosida antes de la guirnalda.
Bien, y después la guirnalda va a ir sujeta en cada uno de estos extremos acá por flores de colores. Entonces por eso es que necesitamos que esta parte de acá esté primero cosida. Bien, entonces hagan estas dos partes de acá, ya las dejan cosidas, y lo siguiente que vamos a ver es cómo hacemos esta guirnalda y cómo hacemos esta florcita. Yo la voy a hacer en color celeste y blanco. Ustedes ya la hacen en el color que gusten. Para ello vamos a hacer un nudo deslizado. Siempre dejen hilo suficientemente largo, porque este hilo después va a servir para poder coser y perder. Así que necesitamos siempre que haya hilo suficientemente largo. Déjenme revisar, que creo que no está muy enfocada la cámara. Ahí. Bien, hacemos un nudo deslizado y vamos a hacer una cadena de 53 cadenetas. Flojas, por favor, lo más flojas que puedan. 1, 2, 3, 52 y 53. Ahora vamos a regresar por esta cadena de cadenetas haciendo lo siguiente. En la segunda cadeneta, a partir del ganchillo, hacemos un punto deslizado, paso y paso. En el siguiente punto también hacemos un punto deslizado, paso y paso. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento de puntos bajos, es decir, 2 puntos bajos en el mismo punto. Un punto bajo y su aumento. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento de media vareta. Recuerden la media vareta, tomo lazada, me introduzco en el punto, tomo lazada y cierro todo. Esa es media vareta. Tenemos que hacer un aumento de media vareta, es decir, 2 medias varetas en el mismo punto. Después vamos a hacer un aumento de puntos bajos, es decir, 2 puntos bajos en el mismo punto. Y luego vamos a hacer punto deslizado en un punto y punto deslizado en el que viene. Bien, ahora vamos a hacer punto deslizado en el siguiente, punto deslizado en el siguiente. Vamos a hacer un punto bajo en el siguiente punto, un aumento de puntos bajos en el siguiente punto, es decir, 2 puntos bajos en el mismo punto. En el próximo punto vamos a hacer un aumento de medias varetas, es decir, 2 medias varetas en el mismo punto. Una y su aumento. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento de punto bajo, es decir, 2 puntos bajos en el mismo punto. En el siguiente punto hacemos un punto bajo. Y ahora vamos a hacer 2 puntos deslizados. Un punto deslizado aquí y un punto deslizado en el siguiente. Ahora vamos a hacer 2 puntos deslizados. Un punto deslizado aquí, un punto deslizado en el siguiente. Vamos a hacer un punto bajo en el siguiente punto. Vamos a hacer un aumento de puntos bajos en el siguiente, que son 2 puntos bajos en el mismo punto. Vamos a hacer un aumento de medias varetas en el siguiente, que son 2 medias varetas en el mismo punto. Vamos a hacer otro aumento de medias varetas en el siguiente, 2 medias varetas en el mismo punto. Después vamos a hacer un aumento de punto bajo en el siguiente, que son 2 puntos bajos en el mismo punto.
En el siguiente punto hacemos un punto bajo y luego vamos a hacer 2 puntos deslizados, 1 y en el siguiente 2. Bien, entonces acá ya tenemos las primeras 3 onditas o vuelos de los 6 que tenemos que hacer. Entonces ahora volvemos a repetir 2 puntos deslizados, 1 y 2. Vamos a hacer un punto bajo, un aumento de punto bajo, que son 2 puntos bajos en el mismo punto, 1 y 2. Vamos a hacer un aumento de media vareta, que son 2 medias varetas en el mismo punto, 1 y 2. Vamos a hacer un aumento de media vareta en el siguiente punto, que son 2 medias varetas en el mismo punto, 1 y 2. Vamos a hacer un punto bajo, perdón, vamos a hacer un aumento de punto bajo en el siguiente punto, que son 2 puntos bajos en el mismo punto, 1 y 2. En el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo y luego vamos a hacer 2 puntos deslizados, 1 y en el siguiente el otro. Ahora vamos a hacer 2 puntos deslizados, 1 en el siguiente el otro. Ahora vamos a hacer un punto bajo, un aumento de punto bajo en el siguiente punto, es decir, 2 puntos bajos en el mismo punto, 1 y 2. Ahora vamos a hacer un aumento de media vareta en el siguiente punto, que son 2 medias varetas en el mismo punto, 1 y 2. Luego vamos a hacer un aumento de punto bajo en el siguiente punto, es decir, 2 puntos bajos en el mismo punto, 1 y 2. En el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo y luego vamos a hacer 2 puntos deslizados, 1 y en el siguiente 2. Ahora vamos a hacer nuevamente 2 puntos deslizados, 1, 2. Vamos a hacer un aumento de punto bajo, que son 2 puntos bajos en el mismo punto, 1 y 2. Vamos a hacer un aumento de media vareta, que son 2 medias varetas en el mismo punto, 1 y 2. Vamos a hacer un aumento de punto bajo en el siguiente punto, que son 2 puntos bajos en el mismo punto, 1 y 2. Y en los últimos 2 puntos que tenemos hacemos un punto deslizado en cada punto, 1 y 2. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer, ven que hay lugares en los que se notan como el agujerito muy grande, que es donde se metieron los aumentos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a regresar por este lado de acá, vamos a regresar con puntos deslizados. Entonces nos metemos, punto deslizado, vamos al siguiente, punto deslizado, vamos al siguiente, punto deslizado. Entonces de esa manera lo que vamos a hacer es que vamos a disimular esos huecos y queda bonito con el punto deslizado. Bien, y así todo hasta regresar toda la cadena hasta el final. Bien, ya llegamos al final.
Acá cortamos nuestro hilo celeste, siempre largo para dejar suficiente para poder coser y eso. Hacemos una cadeneta al aire y cerramos. Bien, ahora con hilo blanco lo que vamos a hacer es que le vamos a hacer un borde a esta parte, a esta parte del volado le vamos a hacer un borde. Voy a ver si me alcanza este hilo. Bien, entonces lo que hacemos es que nos metemos acá bien en este punto del extremo. Bien, ahí hacemos una cadeneta al aire. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a agarrar las dos hebritas que tenemos acá, cinchamos hacia la derecha y lo que vamos a hacer es que por fuera tiramos y vamos a hacer un punto bajo. Pero no estamos agarrándonos de ningún punto, sino que simplemente lo estamos agarrando de afuera y lo apretamos bien. Bien. Entonces en el siguiente punto ya empezamos a tejer, perdón, no en este primer punto, sino que nos vamos a saltar ese primer punto. En el siguiente punto vamos a tejer un punto bajo. Bien, entonces vamos a tejer en todas estas cadenetas que hay, vamos a tejer puntos bajos hasta que lleguemos, digamos, al medio de esta onda. No importa si es un puntito antes o un puntito después, lo que ustedes determinen más o menos que sea el medio. Cuando lleguen ahí, que en este caso lo voy a hacer acá, ahí van a hacer un aumento de puntos bajos, es decir, 2 puntos en el mismo punto. Bien, y después siguen con puntos bajos en el resto de los puntos. Bien, acá se van a encontrar con los 4 puntos deslizados que habían en hilera. Bien, todavía tenemos que tejer un puntito bajo más y entonces ven que quedan como en hilera 3 puntos deslizados, 1, 2 y 3. Bien, lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar por fuera, nos vamos a meter por acá, vamos a tirar de aquí y aquí vamos a hacer un punto bajo apretado, bien tomándolo de afuera. Entonces no, es decir que nos saltamos un punto en el que estaba en el medio, no lo tejimos no lo tejimos ahí, sino que lo agarramos desde abajo. Acá nos vamos a saltar este punto y en el siguiente volvemos a tejer puntos bajos. 1, 2, 3 y más o menos cuando lleguemos a la mitad de la cúspide hacemos lo mismo. Por ejemplo, acá voy a meter un aumento de punto bajo, 2 puntos bajos en el mismo punto. Entonces la idea es que el voladito queda estrangulado en los extremos y entre volado y volado queda estrangulado por este punto bajo que está agarrado desde afuera. Bien, entonces seguimos con punto bajo. Acá todavía podemos tejer un punto bajo más. Entonces vemos que acá tenemos como que este punto deslizado de acá como que queda bien en el medio y tenemos este de acá y este de acá. Entonces ahí lo que hacemos es que nos saltamos este y en este de acá lo que hacemos es tejerlo desde afuera bien apretado. Bien. Nos saltamos este de aquí y en el siguiente hacemos punto bajo. Hasta que lleguemos a la mitad de esta onda, de este voladito de acá, donde vamos a hacer un aumento.
punto más, punto menos, eso no importa. Bien, digamos que voy a hacer uno más y que en este de acá voy a hacer el aumento. 1 y 2. Bien, y ahora vuelvo a tejer puntos bajos normales. A ver, todavía puedo tejer un punto bajo más. Entonces ahora me encuentro esa situación en la que tengo 3 puntos deslizados ahí en el medio. Entonces me salto este de acá no lo tejo por acá, sino que lo tejo por afuera, estrangulo bien el punto, bien, me salto este y en el siguiente tejo punto bajo. Bien, y así sigo tejiendo puntos bajos hasta que llegue a esta parte de acá donde haga el aumento. Bien, yo el aumento lo voy a hacer acá. Así que meto 2 puntos en el mismo punto y sigo tejiendo puntos bajos. Bien, ya estoy acá en esta situación en la que tengo los 3 puntos deslizados acá en el medio, por lo tanto me salto el primero, el segundo lo agarro desde afuera, lo estrangulo con un punto bajo, me salto este de aquí y en el siguiente tejo punto bajo. En este próximo voy a hacer el aumento, son 2 puntos en el mismo punto y sigo tejiendo puntos bajos. Todavía puedo tejer uno más. Bien, y ahora me encuentro los 3 puntos ahí. Bien, salto el primero, el segundo va a ser un punto bajo desde afuera pero bien estrangulado, me salto este de acá y en el siguiente empiezo a tejer puntos bajos. Este de acá como que es la punta de la parte más alta, acá voy a hacer el aumento, 1 y 2 y después sigo tejiendo puntos bajos. Y acá en este último lo que hacemos es estrangularlo por afuera con un punto bajo bien apretado y así nos queda esta partecita ahí. Bien, entonces bien, yo ya tenía el hilo cortado, entonces acá simplemente cadeneta al aire y cerramos. Entonces fíjense que ya tenemos los voladitos en una sola hilera para poder aplicarlos aquí. Bien, entonces los presentamos y los vamos a unir aquí en los vértices, dejando sí que se vea esta parte de color que corresponde a lo que son las franjas inferiores del globo, que se vea esa franja de color, está bien. Bien, entonces esto lo vamos a tener que unir ahí con unos puntitos, pero para ello vamos a aprovechar y vamos a poner unas florcitas acá, como las florcitas que tejimos con la jirafa.
Bien, vamos a hacer de esas mismas florcitas, de las pequeñitas que usamos en el tapiz de la jirafa, es lo que vamos a emplear acá. Todavía no he decidido si las florcitas, yo creo que las florcitas las voy a hacer con el rosado oscuro, a ver qué tal quedan, y el centro blanco. Entonces, ¿cómo se hacían esas florcitas? Hacemos un anillo mágico. Esperen que esto se desenfocó. Bien. Anillo mágico. Bien. Hacemos 2 cadenetas al aire. 1, 2. En esta segunda cadeneta desde el ganchillo, ahí nos metemos y hacemos un punto deslizado, paso y paso. Y luego voy al anillo y en el anillo me uno con un punto deslizado. Bien, así que acá tenemos un petalito, son 5. Así que 2 cadenetas al aire, en la segunda cadeneta desde el ganchillo, tomo, paso, hago un punto deslizado y luego me meto en el anillo y hago un punto deslizado. Van 2. 1, 2, en la segunda cadeneta desde el ganchillo, paso, hago punto deslizado, me meto en el anillo y hago punto deslizado. Van 3 petalitos. 1, 2, paso y paso, me meto en el anillo, punto deslizado, van 4, 1 y 2, punto deslizado, me meto en el anillo, punto deslizado. Acá tenemos los 5 petalitos. Cerramos, pero no mucho. Bien, no mucho, dejamos un agujerito porque ahora vamos a tener que meter el centrito de color. Lo que sí vamos a cortar aquí, dejemos largo porque siempre nos conviene dejar largo. Acá sacamos aquí la hebra, enhebramos nuestra aguja lanera con esa hebra que acabamos de cortar y en el primer petalito pinchamos y nos metemos hacia atrás. Bien, ahí. Después vamos a cerrar el anillo. Entonces ahora el centro, no sé todavía si quiero hacer centro blanco o centro azul. Vamos a probar a hacer con centro blanco y después vemos. Esa combinación de colores ya la realizan, ya deciden ustedes lo que quieren. Bien. Entonces, para hacer el centrito de la flor, lo que vamos a hacer es que nudo deslizado. Bien, hicimos la primera vuelta y hacemos otra vuelta más. Van 2, 3, 4. Bien, tomamos lazada, pasamos y sacamos. Entonces ahí hacemos así y se forma un nudito. Bien, entonces este nudito, voy a cortar aquí el hilo. Este nudito lo vamos a pasar por el centro de nuestra florcita, lo pasamos desde el frente hacia atrás. Bien, y ahí recién vamos a cerrar, uy, que no se escape, y ahí recién vamos a cerrar nuestro anillo mágico. Entonces ya tenemos nuestra florcita con su centro de otro color. Bien, ustedes ya eligen de qué combinaciones quieren hacer de colores para esto. Entonces la idea es que si nosotros colocamos aquí nuestra, llamémosle guirnalda o volado, en cada una de las puntas vamos a colocar una flor. O sea, aquí colocamos una florcita, en esta parte colocamos otra florcita y acá colocamos otra florcita. Entonces, estas florcitas con sus hilos a la hora de atravesar el tapiz nos va a ayudar a dejar fija esta guirnalda. Bien, entonces necesitamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 flores.
Bien, necesitamos 7 flores aquí. Bien, y si ustedes ya quieren, también podrían hacer 7 flores más. Fíjense, si nosotros hacemos acá y ponemos una flor acá con una flor acá, a lo mejor también quieran poner la correspondiente flor de este lado de acá. A lo mejor no quieren hacer una flor, sino poner puntitos, digamos, como los centritos que se hicieron acá de las flores. A lo mejor no quieren hacer una flor, pero sí un centrito, y poner como puntitos de colores, como marcando esta parte de acá. Bien, eso ya se los dejo. Yo por lo pronto voy a hacer 7 flores. Voy a unir las flores, las voy a emplear para fijar la guirnalda, y una vez que ya tenga las flores y la guirnalda, voy a evaluar si lo que quiero es poner flores acá o puntitos de colores. Bien, así que por lo pronto necesitamos la guirnalda, 7 flores, unir esta parte de acá, presentarla, unirla, coser todo. Recuerden que todo esto lleva los hilos perdidos por el lado de atrás, y después ya evaluamos si ponemos 7 flores más acá o si ponemos puntitos de colores. Bien. Bueno, amigos, ya estamos de regreso. Miren qué bonita que ha quedado toda la guirnalda esta con esos voladitos y las florcitas pegadas. Está quedando tan bonito. Me he decidido para hacerle unos puntitos en la parte de arriba, como para marcar la parte esta de la franja de azul, marcarla arriba. No la voy a hacer con florcitas porque me parece que queda un poco recargado, entonces lo voy a hacer como con unos botoncitos tejidos ahí sobre la marcha. Les quiero mostrar cuál es el criterio que estoy usando para colocar esos botoncitos. Ustedes van a ver que en el diagrama yo originalmente puse esto, era para poder determinar los puntos donde quería las florcitas y eso. Bien, entonces tiré unas líneas. Eventualmente ustedes también pueden trazar con hilo, así como para marcar estos triángulos, que también es un poco característico de los globos aerostáticos. Eso ya lo pueden decidir ustedes. Lo que les quería comentar era qué criterio estoy siguiendo para poner estos botoncitos de acá. Bien, si tenemos acá la mitad del globo, bien, porque es completamente simétrico, si tenemos acá la mitad del globo, vemos que tiene 3 escalones en la parte de arriba. Bien, entonces en cada escalón yo estoy agregando un puntito en el medio. Quiere decir que acá pongo un botoncito, en el medio pongo otro botoncito, acá en la punta pongo un botoncito, acá en el medio entre estos dos pongo un botoncito, bien, acá pongo un botoncito, acá es la mitad, o sea que acá va a ir un botoncito, entre esta parte y esta parte pongo un botoncito. Entonces ese es el criterio que estoy siguiendo para poner estos botoncitos de acá. Es por eso que estos de acá se ven más pegaditos y los otros se ven más separados. Todavía no he llegado al del medio, tengo que colocar el del medio y después ya retroceder. Entonces les quiero explicar qué es lo que he estado haciendo. Más o menos he tomado el hilo con el que quiero trabajar y he tomado unos 3 largos, basándome en lo que es el ancho del tapiz. He tomado unos tres largos, ¿tá?, de hilo. Entonces ahí corté. Entonces lo que hice fue enhebré la aguja lanera, me posicioné donde fui a colocar el primer botoncito, y ahí pasé la aguja de atrás hacia adelante. Bien, entonces es así como me he quedado con este cabito acá. Bien, entonces en cada uno de los lugares donde yo voy a poner los botoncitos, voy a proceder de la siguiente manera. Vengo a la parte de enfrente, donde voy a colocar el botoncito. Bien, ahí me apoyo de esta manera.
pongo la aguja de esta forma y enrollo 6 veces, lo más pegadito que pueda con la aguja. O sea, no lo hagan así acá en el aire, no, necesitamos que esté lo más pegadito al tapiz. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, entonces si yo del lado de atrás entré por este punto, una vez que yo haga las 6 lazaditas, me voy a tratar de meter como una hebrita más hacia el costado. Bien, entonces va de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces con la punta de la aguja me vengo a la hebrita que está al costado y ahí me voy hacia el fondo. Bien, y salgo hacia el otro lado. Entonces ahí me voy a valer de mi pinza, porque de lo contrario es imposible sacar la aguja. Entonces la idea es que nosotros agarramos este manojo de 6 vueltas que dimos, lo agarramos bien fuerte de este lado de acá, y de este lado de acá tiramos con la aguja, de la aguja hacia el otro lado. Bien, pero sujetando esta parte de acá, para que no se deshagan esas 6 vueltas de hilo que hicimos. Bien, entonces sacamos la aguja, que va a estar bien apretada, tiramos de la aguja, entonces venimos acá y ahí ya terminamos de tirar y nos quedó puesto el botoncito. Bien, esa es la idea. Entonces, para que del otro lado no queden hilos largos, vean cómo de alguna manera yo los he ido perdiendo, porque si yo paso de acá hacia el costado, acá me meto, me queda esta lazada totalmente perdida acá, larga, y no queremos que eso pase en nuestro tapiz. Entonces, lo que hacemos es que pasamos de forma superficial por puntos contiguos hasta donde vayamos a hacer el siguiente nudito. Bien, ahí salimos. Bien, entonces queda completamente escondido, la labor está impecable, prolija. Vengo a la parte de acá y decido dónde está el medio. Recuerden que acá va a ir un punto y acá en la mitad, en el medio, tengo que meter uno. Entonces digamos que vengo aquí. Bien, entonces acá procedo de la misma manera. Vengo acá, bien pegadita con la aguja al tapiz, doy 6 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y me voy una hebrita adelante y clavo la aguja y paso para el otro lado. Bien. Entonces ahí agarro estas 6 vueltas de acá, las pellizco un poco con mis uñas, con mis dedos, bien, las sujeto para poder tirar con la aguja y sacar hacia el otro lado, y después vengo acá y tiro y ya queda perfectamente colocado. Entonces esa es la idea. Una vez que estamos acá, el siguiente nudito lo vamos a hacer acá. Entonces venimos por el lado de atrás, perdemos nuestro hilo, lo vamos arrimando por puntos contiguos hasta donde vayamos a poner el siguiente punto. Bien, y así vamos haciendo con cada uno de ellos. Entonces recuerden que la idea es que acá hay un escalón, acá va a ir uno. Acá hay un escalón, acá va otro. Pero en el medio del escalón vamos a poner uno. Acá está el último escalón, acá hay uno, acá en el medio vamos a poner otro. Bien, y después, por supuesto que en los extremos vamos a perder los hilos, o sea, este hilo que dejamos al principio lo vamos a perder. Lo vamos a perder por acá, por el lado azul oscuro, con 4 o 5 puntos contiguos de forma superficial en una dirección, luego regresamos 3 o 4 puntitos en sentido contrario, cortamos y lo perdemos. Quiero también hacerles notar que cuando yo perdí, cuando coloqué las flores y la guía, obviamente todos los hilos fueron a parar del lado de atrás. Yo hice nudos, pero son muchos hilos por cada, o sea, cada manojo de estos son muchos hilos para perder. Bien,
Entonces lo que yo voy a hacer acá es lo que hice con el tapiz de la jirafa, que es que cortaba los hilos no demasiado pequeños, tipo 1 centímetro o algo así de largo. Entonces ahí cortamos. Bien, y cortamos unos centritos de fieltro. Yo prefiero hacerlo de fieltro blanco porque siempre me da la sensación de que el blanco es como más limpio, como más bien. Pero ustedes, bueno, no compren un fieltro especial de blanco si tienen fieltro de otro color. Y la idea es que lo vamos a pegar con silicona líquida. Entonces, lo que hacemos es, con la silicona líquida mojamos todas estas puntitas de estos hilos para que no se vayan a deshilachar y se vaya a deshacer los nudos. Bien, mojamos ahí un poquito y luego ya procedemos a mojar bien el parchecito de fieltro. O sea, mojar bien, digo, no cometan excesos porque si no después se desparrama y también puede atravesar la labor hacia el otro lado. Bien, entonces una vez que esto ya está, vienen, lo colocan, lo pegan y ya está. Después esto, cuando ustedes ya lo colocan de este lado de acá, se afirman bien en él y esto ya queda perfectamente bien terminado. Vean cómo queda completamente lisito. Entonces la idea es que realmente son demasiados hilos como para perderlos acá. Eso engrosaría demasiado. Fíjense, 4 hilos por cada uno de estos puntitos, como que no hay lugar para perder tanto hilo. Entonces córtenlo no demasiado pequeño, o sea, de 1 centímetro de largo más o menos, y proceden como les enseñé ahora, pegándole una tapita de fieltro blanco que da un aspecto como muy limpio. Bien, y entonces el tema ya está. Entonces vamos a terminar con toda esta parte de pegar las tapitas de fieltro para que esto quede bien, de terminar de hacer estos botoncitos, de perder los hilos. Miren qué bonito que va quedando. Y bueno, y después ya nos tenemos que seguir metiendo con el conejo. Ok, nos vemos. Bueno amigos, ya estamos de regreso. Vamos a empezar con el tema de las piezas 3D de nuestro proyecto. Vean cómo ya he ido colocando algunas cosas. Lo primero que vamos a ver es el tema de estas moñas o lazos pequeños. Yo ya tengo un tutorial, acá les dejo el enlace del tutorial de lazos o moñas en las que aprendimos a hacer lazos o moñas de este tamaño. Bien, vean que hay una diferencia con respecto a las que yo hice. Va a ser un tema de gusto personal. Si ustedes quieren así grandes, ya tienen el enlace donde aprender a realizarlas. A mí me parece que quedan un poquito grandes, pero les repito, es un tema de gustos. Así que yo ahora les voy a enseñar a hacer estas pequeñitas que las hice exclusivamente para este proyecto. Entonces vamos a empezar, las realizamos rápidamente, es algo muy fácil. Bien, vamos a hacer un anillo mágico. Siempre para todas estas cosas siempre dejamos cabos, bien, o hebras larguitas para después poder coser, perder los hilos y todo lo demás. Bien, bien, acá vamos a hacer 2 cadenetas al aire, 1, 2, y luego vamos a hacer medias varetas. Recuerden, la media vareta, tomo lazada, introduzco, tomo lazada y cierro. Bien, va una, son 3 medias varetas, 2, 3, 2 cadenetas al aire y me uno en el anillo con un punto deslizado, 2 cadenetas al aire, 3 medias varetas, 1, 2,
3, 2 cadenetas al aire y me uno en el anillo con un punto deslizado. Bien, aquí cortamos un hilo larguito, unos 30-35 centímetros. Siempre vamos con seguridad con el tema de los hilos. Sacamos, cerramos el anillo, la hebra que acabamos de cortar, enhebramos la aguja con esa hebra, pasamos por el centro del anillo hacia el otro lado y ahora lo que hacemos es darle 3 o 4 vueltas con este hilo para apretar ahí los extremos del lazo y marcarlos bien. Yo particularmente les he dado 4, acá van 3 vueltas, esta es la cuarta. Bien, entonces lo que hago por el lado de atrás, vengo, introduzco la aguja. Acá ya me valgo de mi pinza o tenaza porque si no es muy difícil sacar, esto queda muy duro. Entonces pasé en un sentido y ahora vuelvo a darle, vuelvo a pasar en el mismo sentido otra vez. Bien, para que se forme esta hebrita de acá. Entonces ya agarro esa hebrita desde esta parte de arriba hacia abajo. Y entonces acá me queda el lazo o moña con los hilos, con ambos hilos en extremos. Bien, o sea, quedan en extremos opuestos. Entonces lo que hacemos después es colocamos donde queremos colocar nuestro lacito. Entonces metemos en un punto hacia atrás, enhebramos, si acá introdujimos la primera vez acá, bueno, vamos como un puntito hacia arriba, bien, y entonces en el lado de atrás ya atamos 2 veces fuerte, nudo acá y un segundo nudo, y después por supuesto perdemos los hilos. Vean que acá se perdieron los hilos. Bien, entonces ese es el tema de los lazos o moñas pequeñas para la finalización acá del globo. Bien, luego tenemos esta moña más grande, este lazo más grande. Les dejo acá el tutorial, el enlace del tutorial donde aprendimos a hacer estos lazos. Bien, corresponden a los lazos navideños, vienen en 2 tamaños en ese tutorial y este tamaño que yo empleé es el tamaño pequeño. Bien, el otro realmente queda como demasiado grande. Yo quería como rematar un poco el globo arriba, pero no que me tapara toda la parte del globo. Bien, así que ya tenemos con eso cubiertos lo que son las moñas. Vean el orden en el que lo estoy poniendo, o sea, hago esto primero, luego vengo con la moña, vengo con esta moña acá arriba. Ahora vamos a ver el tema de los bracitos. Lo voy a hacer en este color, bien, pero si hicieron el conejo blanco, háganlo blanco. Si hicieron el conejo de otro color, beige o algo así, lo hacen del color del conejo. Bien, entonces, para el tema de los bracitos empezamos con anillo mágico, de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo, colocamos nuestra marca, bien. En la siguiente ronda vamos a hacer series de repetición de un punto bajo, un aumento. Así que en el primer punto
hacemos un punto bajo, en el siguiente punto hacemos un aumento, que son 2 puntos en el mismo punto. Bien. En el siguiente hacemos un punto bajo y en el siguiente hacemos un aumento, que son 2 puntos en el mismo punto. En el siguiente hacemos un punto bajo y en el último ya hacemos un aumento, que son 2 puntos en el mismo punto. Bien, verificamos que esté bien cerrado nuestro anillo. Bien, pasamos acá, ya se empieza a curvar, así que enderezamos la labor, pasamos toda la marca, los 2 cabos de la marca los pasamos hacia adelante, hacia nosotros. Bien, acá hemos terminado con 9 puntos. En la siguiente ronda vamos a hacer 9 puntos, es decir, un punto sobre cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Bien, pasamos la parte superior de la marca hacia atrás y en la siguiente ronda vamos a hacer series de repetición de un punto bajo, una disminución. Es decir, que en el primer punto hacemos un punto bajo y luego hacemos una disminución invisible. La disminución invisible en amigurumi es: tomo la hebra delantera del primer punto, tomo la hebra delantera del segundo punto, tomo lazada, paso por esas 2 hebras, perdón, se salió, tomo lazada y cierro. Bien, entonces ahora volvemos a repetir: punto bajo, disminución. Así que en el siguiente punto, un punto bajo, luego hacemos una disminución, tomo hebra delantera del primer punto, hebra delantera del segundo punto, paso lazada por esas 2 hebras, tomo lazada y cierro. En el siguiente punto hacemos punto bajo y en los últimos 2 puntos hacemos la disminución. Bien, entonces aquí nos hemos quedado con 6 puntos. Vamos a aprovechar este hilo del anillo mágico, lo vamos a utilizar de relleno. Si no se quedaron con un hilo muy grande, entonces pueden usar un poquito de guata. No es necesario que la manita quede reventando, esta sería la manita del conejo. Bien, entonces no es necesario que quede reventando, pero sí, bueno, que quede así como un poquito más gordita estaría bueno. Normalmente con lo que tenemos de este hilo alcanza para darle el volumen que queremos. Bien, entonces hemos terminado con la ronda número 4. Bien, pasamos nuestra marca hacia adelante, hacia nosotros, y ahora las rondas 5, 6 y 7 van a ser de 6 puntos, es decir que vamos a hacer 3 rondas de 6 puntos. Bien, hemos terminado con nuestras 3 rondas de 6 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es sacar la marca. La marca hay que sacarla punto a punto por si acaso haya quedado enganchada en algún hilito. Ya cuando queda solamente un punto acá entre los 2 extremos, hacemos el intento de tirar de ella. Si sale con facilidad, ya lo sacamos. Bien. Bien, ahora lo que hacemos es que vamos a apretar esto tipo sándwich. Dejamos en este costado de la derecha, dejamos el último punto que tejimos, vamos a apretar acá el bracito. Esto no se rellena, lo único que va un poco relleno es la manita. Bien, entonces nos metemos en este primer punto, siempre agarrando las 2 hebras del punto, y en el punto de atrás le hacemos un punto bajo,
y luego en este siguiente punto, en el punto de atrás, punto bajo. O sea, vamos a unir las dos caras del bracito con 2 puntos bajos. Entonces acá lo que hacemos es cortar el hilo, siempre hilos larguitos, 15, 20 centímetros, no importa, más vale que desperdiciar un poquito. Aquí hacemos cadeneta al aire y cerramos. Bien. Y ahora esto es lo que nosotros vamos a coser a nuestro conejo. Bien. El conejo en la parte de acá del costado del cuerpo viene bajando así en triángulo. Bien. Entonces fíjense más o menos donde yo lo puse. O sea, lo pueden poner un poquito más arriba. Bueno, más arriba les coincidiría prácticamente con la cabeza. Fíjense que acá ya arranca la cabeza. Y yo lo que hice fue empezar a coser esto un punto más abajo que eso. Bien, entonces lo puse así siguiendo esta forma. Entonces lo uní con 2 puntos. Pasé de acá para acá y de acá para acá. Entonces lo uní con 2 puntos de esta manera. Bien, y luego lo que hice fue en esta parte del bracito, porque si no me quedaba, se levantaba completamente, lo que hice fue coser acá un puntito del bracito contra la parte de abajo del tapiz y terminé perdiendo los hilos, así que quedó todo perfectamente disimulado. Así que eso sería el tema del bracito. Bien, vean qué fácil que es. Bueno, ahora vamos a ver el tema del hocico. Bien. El hociquito va a ser una cosa bastante pequeñita. Bien. Yo lo voy a tejer, ya yo lo tengo tejido con blanco. Yo lo voy a tejer con el color con el que estoy tejiendo todo, con este color caramelo, castaño, dorado. Le he puesto tantos nombres ya. Bien, lo que vamos a hacer con el hocico es lo siguiente. Anillo mágico, de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo, colocamos nuestra marca. En la segunda ronda vamos a hacer un aumento en cada punto. Recuerden que un aumento son 2 puntos en un punto. Bien, entonces dejemos nuestro primer punto con su aumento. Segundo punto con su aumento. Tercer punto con su aumento. Cuarto punto con su aumento. Quinto punto con su aumento. Sexto y último punto con su aumento. Bien, pasamos toda la marca para adelante. En la siguiente ronda lo que vamos a hacer son series de repetición de un punto bajo, un aumento. Es decir, que en el primer punto hacemos solo un punto bajo, en el siguiente punto hacemos un aumento, que son 2 puntos en el mismo punto. Y así hasta completar la ronda. Bien, terminamos la ronda número 3, pasamos la parte superior de la marca hacia atrás. En la ronda número 4 vamos a hacer series de repetición de 2 puntos bajos, un aumento. Acá les dejo el enlace de la clase en la que aprendimos a hacer el círculo perfecto, para que aprendan todas las aplicaciones. Es lo que vamos a aplicar ahora, y es para evitar que todas las disminuciones o todos los aumentos caigan en una misma línea y terminen formando una cicatriz o costurón.
les comenté que acá venía ahora series de repetición de 2 puntos bajos, un aumento. 2 es número par. Entonces, en aquellas series de repetición en las que tenemos números pares, como es este caso, en la primera repetición solamente vamos a hacer la mitad de la cantidad de puntos bajos, y luego hacemos en el resto de las repeticiones la cantidad que nos dice el patrón. Es decir que acá en la primera repetición vamos a hacer un punto bajo y después un aumento. Luego en todas las demás repeticiones vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento, y al final de la ronda nos va a estar sobrando el punto que no tejimos al principio. Bien, entonces en el primer punto acá es un punto bajo, en el siguiente es un aumento. Bien, y ahora hacemos como dice el patrón, 2 puntos bajos, un aumento, hasta el final de la ronda. 1, 2, y en el siguiente un aumento, que son 2 puntos en un punto. 1, 2, y en el siguiente un aumento. 1, 2, y en el siguiente un aumento. 1, 2, en el siguiente un aumento, luego 1, 2, en el siguiente un aumento, y vemos como después de este último aumento y antes de llegar a la marca nos está sobrando el punto que no tejimos al principio y que lo tenemos que tejer ahora. Bien, punto bajo. Acá hemos terminado con 24 puntos. Pasamos nuestra marca hacia adelante, hacia nosotros, y en la siguiente ronda vamos a tejer 24 puntos, es decir, un punto sobre cada punto. Nos vemos al final de la ronda. $24. Bien, entonces con esto ya terminamos lo que es el hocico. Lo que hacemos es sacar nuestra marca. Bien, como estamos trabajando en espiral, acá tenemos un escalón. Para aterrizar o eliminar ese escalón, lo que hacemos es que en el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Acá cortamos un hilo largo, déjenle unos 50 centímetros, porque vamos a utilizar ese hilo para coser el hocico a la cabeza. Pero todavía falta rematar esto. Bien, cortamos aquí, sacamos acá y le vamos a dar un perfecto remate a esta pieza para que no se note nada del escalón, ni del punto bajo, ni del punto deslizado, ni nada. Lo vamos a hacer con punto invisible. Acá les dejo el enlace de la clase en la que aprendimos a hacer punto invisible para que aprendan todas sus aplicaciones. Bien, entonces vemos cuál fue el último punto, o sea, el punto en el que hicimos el punto deslizado es este de aquí. No vamos al primero, sino que vamos al segundo de adelante hacia la parte trasera de la labor. Bien, giramos, vemos esta lazada que acabamos de pasar, vemos que está saliendo de este agujerito de acá, de esta lazada. Bien, entonces nos metemos por arriba, bien, y tomamos una lazadita del punto de abajo para darle firmeza o consistencia al punto. Entonces ajustamos ahí y vemos cómo nos queda perfectamente rematada la pieza, que no se sabe dónde empieza ni dónde termina. Bien, obviamente nosotros sabemos, porque hemos hecho un remate, venimos tejiendo en espiral, entonces vemos cómo muere el espiral acá, pero no hay ningún tipo de escalón. Entonces lo que hacemos es pasar toda esta hebra, la pasamos de atrás hacia adelante tomando las dos hebras del punto, y con esto ya dejamos preparado nuestro hocico para poderlo coser a la cabeza, que es esta situación que tenemos aquí.
Ya acá hice el punto invisible, ya está perfectamente rematada la pieza, ya pasé la hebra desde atrás hacia el frente, y lo que hacemos siempre es que este tipo de cosas, de uniones, todo esto lo ponemos en la parte baja, o sea, no lo vamos a poner bien acá donde se ve, no, esto lo ponemos en la parte de acá de abajo, que es donde menos se ve. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es coser el hocico a nuestra, no a nuestra cabeza, a la cabeza a la cabeza de nuestro conejo. Bien, enhebramos nuestra aguja lanera. Entonces lo que tenemos que hacer es posicionar. Vamos a ver, acá nosotros vemos la forma que sigue la cabeza del conejo. Bien, o sea, la cabeza del conejo viene así, se proyecta hasta acá abajo y luego sube. Entonces esto lo vamos a llevar, digamos que acá donde empieza, donde da este quiebre y luego arranca el cuerpito para abajo, en esta línea de acá, digamos que esta es la línea, la parte más abajo donde va a estar el hocico. Bien, entonces ahí damos nuestro primer punto, sacamos en el punto del costado, y por lo menos la forma que yo tengo de tejer los amigurumis es que luego abro, bien, y tomo del siguiente punto, las dos hebras del punto, tomo desde la parte de adentro hacia afuera. Y voy reposicionando después de cada punto, ajusto, voy reposicionando la pieza, que en este caso es el hocico. Bien, si yo este punto de acá salió de este agujerito de acá, me tengo que meter en este agujerito de acá para hacer el siguiente punto. Entonces voy reposicionando después de cada punto. Traten de darle una formita, o sea, que quede con un cierto volumen, o sea, no lo dejen muy plano, no dejen que se proyecte demasiado hacia arriba. La cosa es que tenga ahí como un chistecito, una gracia. Bien. Y vamos a ir cosiendo la cabeza, todo, el hocico, todo alrededor de acá de la cabeza, y cuando nos queden 2-3 deditos, ahí nos volvemos a encontrar y vamos a colocar un poquito de guata, solo lleva un poquito de guata, y luego terminamos de cerrar. Bien, bien, ya estamos de regreso, nos quedan espacio de 2-3 deditos para poder colocar un poco de guata, pero solo un poco, para que se mantenga este ligero relieve. Nada más, así. Y ahora terminamos de coser. Bien, bien poquito, solo para que esto se mantenga ahí un poquito levantado. Bueno amigos, ya estamos de regreso. Terminé de coser el hocico y le bordé una naricita. Bien, fíjense que si el centro del hocico está acá, 2 hileras más abajo, bien, arranqué lo que es un hilito rosado, que lo hice en el mismo color rosado claro del globo. Bien, me fui hasta 2 hileras más arriba, y ahí 2 puntos al costado del centro y 2 puntos hacia allá, es decir, un total de 4 puntos, y creo que le di alrededor de 7 vueltas al hocico. Bien, todos los hilos por supuesto perdidos. Bien, después he colocado ojitos de seguridad de 10 milímetros. Fíjense, las montañitas estas del punto están separadas. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Es decir que tenemos 5 de estas hebritas separando los ojitos ya colocados. Y le he dado 3 vueltas de lana en cada uno de los párpados
para que tenga una mirada un poco más suave, bien, un poco más tierna. Ahora vamos a ver el tema de... bien, ya hice un pompón. El pompón va a ser la cola de nuestro conejo. Acá les dejo el enlace de la clase donde aprendimos a hacer pompones. Bien, así que ya voy a coser este pompón. Digamos que lo colocamos tipo por acá, medio encimado, entre el bracito y la moñita. Más o menos por ahí tenemos que colocar el pompón. Bien, tipo más o menos como que quede así. Entonces, como todo, así las moñitas y todo, que yo les decía que daba dos, que apretaba 2 veces, hacía 2 nudos, así. Y luego, por supuesto, perder los hilos. Recuerden que tratamos de perder el hilo dentro de su propio color. Bien, acá estamos apartados de este blanco y este blanco ya de por sí tiene hilos perdidos. O sea, tratamos de ver dónde lo podemos perder. Por ejemplo, el color blanco lo podemos perder dentro del celeste bien superficial porque es un color muy claro que nunca se va como a transparentar hacia el otro lado. Entonces podemos perder eventualmente el hilo celeste, el hilo blanco dentro del celeste. Por ejemplo, si van a perder este rosado oscuro, jamás lo pierdan dentro de un color claro porque del otro lado siempre se puede ver. Entonces recuerden que pasamos así de forma superficial y vemos que de este lado de acá pues no se nota. Hasta ahí nada más, no tirar más porque si no se hace agujero ahí. Cortamos ahí el ras y ahora perdemos el otro. Déjenme ver si acá en el blanco, pero lo que pasa es que acá en el blanco yo perdí los hilos de los bracitos, todo lo demás, entonces ya está como muy congestionado ahí el tema. Pero como este es un color clarito, no pasa nada, lo podemos perder. Ahí, sin tirar más. Y ahí no tirar más para que no se abra agujero ahí. Bien, ya tenemos nuestro pompón. Ahora lo que vamos a tejer son las orejas. Yo las voy a hacer en este color, ya las tengo hechas en blanco. Bien, y la idea es después coserlas aquí y miren qué bonito que queda. Bien, entonces para las orejas hacemos anillo mágico, de 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, cerramos el anillo, colocamos nuestra marca. En la siguiente ronda vamos a hacer series de repetición de un punto bajo, un aumento. Un
punto bajo, en el siguiente un aumento, que son 2 puntos en un punto, y así hasta completar la ronda. Pasamos toda la marca para adelante hacia nosotros. Acá hemos terminado con 9 puntos. En la tercera ronda vamos a hacer 9 puntos, es decir, un punto sobre cada punto. Nos vemos al final. Bien, enderezamos la labor. Pasamos la parte superior de la marca hacia atrás. En la siguiente ronda vamos a hacer series de repetición de 2 puntos bajos, un aumento. 2 es número par, por lo tanto en la primera repetición solamente hacemos la mitad de ellos, es decir, un punto bajo, un aumento. Y en las siguientes repeticiones 2 puntos bajos, un aumento. Así que 1 y un aumento. Y ahora 1, 2, un aumento, 1, 2, un aumento, y vemos como después del último aumento y antes de llegar a la marca nos está sobrando el punto que no tejimos al principio y lo tejemos ahora. Pasamos nuestra marca hacia nosotros. Hemos terminado con 12 puntos acá, tenemos que tejer 12 puntos, es decir, un punto sobre cada punto. Nos vemos al final. Bien, pasamos la marca para atrás. En la siguiente ronda vamos a hacer series de repetición de 3 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3 y en el siguiente un aumento, que son 2 puntos en un punto. Y así repetimos hasta completar la ronda. Pasamos nuestra marca para adelante. Aquí hemos terminado con 15 puntos. En la siguiente ronda hacemos 15 puntos, es decir, un punto sobre cada punto. Nos vemos al final. Pasamos nuestra marca para atrás. En la siguiente ronda, que es la ronda número 8, vamos a hacer series de repetición de 4 puntos bajos, un aumento. 4 es número par, por lo tanto en la primera repetición hacemos solo la mitad, 2 puntos bajos, un aumento, y luego hacemos 4 puntos bajos, un aumento hasta el final de la ronda. Y vemos como después del último aumento y antes de llegar a la marca nos están sobrando los 2 puntos que no tejimos al principio y que los tejemos ahora. 1 y 2. Pasamos la marca para adelante. Hemos terminado con 18 puntos. Ahora en la ronda 9 vamos a hacer 18 puntos, es decir, un punto sobre cada punto. Nos vemos al final. Bien, pasamos nuestra marca para atrás. En la siguiente ronda, que es la ronda número 10, vamos a hacer series de repetición de 4 puntos bajos, una disminución. 4 es número par, por lo tanto en la primera repetición solamente hacemos la mitad, 2 puntos bajos, una disminución, y en el resto de las repeticiones hacemos 4 puntos bajos, una disminución. Y vemos como después de la última disminución y antes de llegar a la marca nos están sobrando los 2 puntos que no tejimos al principio y que los tejemos ahora. 1
y 2. Pasamos la marca para adelante. En la siguiente ronda, que es la número 11, vamos a hacer series de repetición de 3 puntos bajos, una disminución. Nos vemos al final. Guardamos nuestro hilito del anillo mágico, la oreja no va rellena, pasamos nuestra marca para atrás. En la siguiente ronda vamos a hacer series de repetición de 2 puntos bajos, una disminución. 2 es número par, por lo tanto en la primera repetición solamente hacemos la mitad, es decir, un punto bajo, una disminución, y en el resto de las repeticiones 2 puntos bajos, una disminución. Nos vemos al final. Y vemos como después de la última disminución y antes de llegar a la marca nos está sobrando el punto que no tejimos al principio y que lo tejemos ahora. Bien, hemos terminado la ronda 12 con 9 puntos bajos. Ahora en la ronda 13 vamos a tejer 9 puntos bajos, es decir, un punto sobre cada punto. Nos vemos al final. Bien, hemos terminado la ronda número 13 con 9 puntos bajos. Ahora lo que tenemos que hacer es sacar nuestra marca. Recuerden que el hilo de la marca se saca punto a punto. Nos apoyamos aquí y tiramos de este. Por si acaso ha quedado enganchada en alguna hebrita, si fuera así se lo corta con la tijera. Digamos que yo empiezo a tirar de acá y no puedo tirar, entonces vengo y corto con la tijera. Bien. Y ahora que queda solamente uno ahí, hago el intento. Si sale fácilmente, tiro de él y ya está. Bien, entonces ahora colocamos el último punto que tejimos, lo colocamos bien sobre la derecha. Vamos a apretar tipo sándwich como hicimos con los bracitos del conejo, y lo que vamos a hacer es unir la parte delantera con la parte trasera con 4 puntos bajos. Entonces tomo el primer punto bajo acá adelante, siempre con las 2 hebras del punto, tomo el siguiente punto en la parte de atrás, 1, 2, 3 y este último 4. Bien, entonces acá lo que hacemos es cortar tipo 30 centímetros, bien, cadeneta al aire y cerramos. Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo hecho acá en estas otras orejitas. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a coser las orejitas a la cabeza. Ustedes pueden elegir la manera como quieren coser las orejas, o sea, vean que esta parte de acá arriba es completamente recta, pueden colocar las orejas bien rectas así hacia arriba, pueden emplear esta parte que baja un poco para dejar las orejitas como más abiertas. Eso ya ustedes deciden cómo ponerlo. Yo creo que voy a emplear, esto tiene 4 puntos, recuerden que rematamos. Yo creo que voy a emplear 2 puntitos de la parte de acá arriba con 2 puntitos de la parte de acá abajo para que me queden un poquito inclinadas. Bien, entonces si yo tengo acá 1, 2 aquí, a ver si no me queda muy separado. No, voy a hacerlo un puntito más para acá, lo voy a meter en este de aquí. Así que vengo aquí y tomo el siguiente punto de la orejita, que son las 2 hebras, lo tomo de atrás hacia adelante y ajusto. Vengo acá, salgo por el puntito del costado, tomo las 2 hebritas del siguiente punto de atrás hacia adelante.
a ver si nos gusta ahí cómo queda. Sí, yo creo que va muy bien. Entonces acá simplemente pasamos para atrás y ya lo que hacemos después es perder el hilo. Bien, vamos a hacer lo mismo con esta otra. A ver, yo dejé acá acá tengo el medio de los dos colores, 1, 2. El medio de los dos colores, 1, 2. Entonces hice 1, 2, 3 y 4. Es decir que me voy a meter aquí. Bien, entonces pasamos este para atrás y ya tenemos cosidas nuestras orejas. Lo que tenemos que decidir, si nosotros colgamos el tapiz, las orejas se van a venir hacia adelante. Entonces probablemente tengamos que venir del lado de atrás y a esta altura de acá, del lado de atrás, darle una puntadita acá a la oreja, no arriba, sino acá al centro, para que tenga un juego, pero no se venga para adelante. Bien. Bien, entonces para poder fijar acá la orejita en la parte de atrás, ¿bien? Venimos a la parte trasera y nos vamos arrastrando de forma superficial por puntos lo más contiguos posibles, o sea, uno al lado del otro, para que no nos quede una hebra larga suelta que eventualmente se pueda enganchar. Aprovecho que ya estoy de este lado para decirles que cuando puse los ojitos de seguridad, para que la parte siempre tiene como un pinchito, bien, para evitar que eso uno se lastime con ello o dañe la pared. Lo que hago es apoyarle caliento una tijera en la cocina y se la apoyo caliente sobre la punta para derretir la punta. Entonces de ese modo esto queda plano y ya no lastima. Bien, entonces seguimos arrastrando hasta que lleguemos más o menos a la altura de la orejita donde querramos hacerle el puntito. Bien, yo creo que ahí está bien. Entonces acá atravesamos para el otro lado y acá simplemente le damos un puntito. Vemos dónde está. Bien, y ahí le damos una puntadita. Bien, para que la orejita quede fija ahí, y volvemos a entrar por el mismo punto por donde salimos en el tapiz. Nos volvemos a incorporar a la parte trasera. Bien, entonces de ese modo ya la orejita queda fija ahí, o sea, tiene un juego, puede venir la puntita se puede mover, bien, pero no se viene toda hacia adelante. Y después, por supuesto, lo que tenemos que hacer es perder el hilo. Pasamos varias veces en un sentido y en el otro. Perdón. Y así ya el hilo queda perdido. Bien, entonces hacemos esto mismo con la otra orejita. Bien, ya aprovecho, les digo que finalmente, no sé dónde lo puse, a ver. Al final decidí hacer un lacito o moña de ese tamaño que les comenté del tutorial para ponérselo aquí a nuestro conejo. Bien. Entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a coserle la orejita acá, un puntito atrás, le coso la moñita y nos vemos.
Bueno amigos, ya estamos de regreso con nuestro tapiz finalizado. Vean qué bonito que quedó. ¿A que sí? Es una maravilla. Bueno, la verdad que yo súper contenta. Espero que a ustedes también les haya gustado mucho el tutorial. Si es así, por favor denle like al video, suscríbanse al canal. Me apoyarían muchísimo si comparten mi canal y mis tutoriales en sus redes sociales. Y sobre todo activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que voy subiendo. Chao, chao.